Buenas noches, hermanos. En esta noche les damos a todos una muy cordial bienvenida a nuestro programa de oración del miércoles en línea. Hermanos, esperamos que todos estén bien esta tarde. Um, a continuación, hermanos, vamos a ver varios videos de hermanos que nos han mandado agradecimientos, al igual que peticiones. Hermanos, si por favor me acompañan a ver esos videos. En esta tarde o en este momento de peticiones, hermanos, yo quiero poner en las manos de Dios, con el apoyo de sus oraciones, por favor, a mi sobrina. Ustedes ya les ha tocado verla, ha estado llegando al parque, ¿verdad?, con nosotros. Ella tiene una lucha muy grande. Como todos nosotros cuando empezamos a conocer el Evangelio, sabemos que el enemigo también quiere hacer de las suyas para estorbar y para estropear la obra de Dios, pero unidos en oración, mis hermanos, clamando a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, sabemos que ella, igual que nosotros, también va a vencer las tentaciones, las pruebas, las luchas que pues cada momento, cada día ella enfrenta también. Porque no se olviden de ella. Karina Ochoa es su nombre, y sus hijitas que están pues llegando con ellas, para que el Señor la fortalezca y ella pueda seguir llegando al estudio y pueda llegar al propósito de entregarle su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo, mis hermanos. Amén. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Son mi familia espiritual, los amo con todo mi corazón y tengo un respeto muy grande por todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Tengan todos muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Raquel y yo os quiero compartir algo muy importante que pasó hace unos años atrás, cuando estudiaba ingeniería química y quería saber cuáles eran los propósitos de Dios en mi vida. Decidí orar y preguntarle a Dios cuál era el plan que Él tenía en mi vida. Así que después de 2 años de preguntas, de momentos de oración y querer obtener respuestas en mi vida, encontré una respuesta. Y en ese momento yo decidí estudiar teología. Es por eso que si en un momento en tu vida tienes también esa interrogante de querer conocer cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, te animo a que puedas entregar con todo tu corazón y puedas buscar la dirección de Dios, así como yo en un momento encontré la respuesta. Y déjame decirte que los planes de Dios son los mejores en nuestras vidas. Dios te bendiga. Voy a pedir ahora a todo aquel hermano que pueda, me acompaña a arrodillarse. Vamos a tener una oración. Padre nuestro en el cielo, Señor, santificado y glorificado es su nombre, por hoy y por siempre, Señor. En esta noche estamos aquí, un grupo de sus hijos reunidos virtualmente, Señor, para poder tener este programa de oración. Hay un grupo de sus hijos, Señor, varios que estamos agradecidos por todas las bendiciones que usted sigue teniendo con nosotros, Señor. Hay un grupo de sus hijos, Señor, que trae ante usted peticiones de trabajo, quizá para sanar a los enfermos. Señor, usted sabe que hay muchos enfermos durante este tiempo dentro de su iglesia, y pedimos que usted ponga su mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor. Que usted siga bendiciendo a cada familia de su rebaño, Señor, y a cada familia que no está dentro de su rebaño, Señor, de que nos use a nosotros para poder llegar a ellos y alcanzarlos, Señor. Pedimos que nos siga acompañando el día de hoy y por el resto de esta semana, Señor, y que sus santos ángeles cuiden de nosotros y su presencia esté con nosotros también. Todo eso se lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recordemos seguir orando por todas las familias de nuestra iglesia del Valle San Gabriel. A tener en mente de que hay varios que no pueden llegar al parque con nosotros por razones de salud, pero hay que seguir orando por ellos para que Dios nos siga fortaleciendo a todos. También tengo un anuncio, hermanos. Este sábado que viene les esperamos en el parque para nuestra reunión a escuela sabática, al igual que el culto y sociedad de jóvenes. Si hay algún cambio, ya sea con el clima o cualquier otra cosa, se les dejará saber, hermanos. Y también otro anuncio rápidamente: el jueves 26 de noviembre tendremos nuestro servicio del Día de Acción de Gracias. Se les invita a todos, hermanos, en el parque. El programa va a comenzar a las 10 de la mañana y terminará a mediodía. Si hay algún cambio con eso, igual se les avisará, hermanos. Se les hará saber cualquier cambio que haya. Y ahora los invito a que me acompañen para que escuchemos la meditación de esta tarde.
Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Me ha tocado tener el tema, la meditación para este miércoles, y quiero pues pedirles que me acompañen en oración para poder abrir la Santa Palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos aquí delante de su presencia, Señor, rogando la compañía de su Santo Espíritu para que en este momento de meditación, Señor, podamos escudriñar su Santa Palabra. Gracias, oh Dios, por este privilegio grande que nos ha encomendado, que nos ha dado de ir y testificar del amor tan grande que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, Señor, muestran para con su pueblo, para con sus hijos, para todo aquel que le busca, Señor. En este momento queremos su bendición y queremos que prepare nuestra mente y nuestros corazones para recibir este mensaje, Padre. Sobre todo para que de verdad podamos ponerlo en práctica, por obra, y lo podamos obedecer, Padre. Gracias porque en sus promesas y en su mandato usted dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Gracias, Señor, por no dejarnos en las tinieblas donde estábamos. Quédese con nosotros en esta noche. Diríjanos pues en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes pueden y tienen al alcance su Biblia y gustan acompañarme, pues como lectura bíblica voy a leer Lucas 11 y el versículo 13. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en Mateo, el mismo versículo dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden? Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de cómo obtener respuestas. Nosotros regularmente oramos a Dios y pedimos cosas que en realidad Él ya sabe que necesitamos. Por ejemplo, alimento, su protección, un techo donde vivir, ropa, calzado, bendiciones, vamos a decir que son básicas y que Él ya se ocupa de eso aún antes de que nosotros le pidamos, ¿verdad? Entonces, realmente en este versículo vemos que una de las cosas que deberíamos de pedir en nuestras oraciones es el Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a guiar a toda verdad. Es Él el que nos va a redarguir, es Él el que nos va a guiar y a enseñar. Y entonces, si nosotros lo pedimos, está claro y es una promesa de Dios que nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, hermanos, necesitamos tener bien en cuenta y estar bien conscientes de que Él está ahí, de que Él nos escucha y que nos va a dar lo que le pedimos, porque ahí entra la fe. Y la fe y la oración pues van juntos, porque al venir yo a la presencia de Dios y ponerle mi situación o mis necesidades, pues yo tengo que creer que Él está ahí y tengo que creer que Él me va a contestar. Pero también hay otro detallito que tenemos o que deberíamos tomar en cuenta, que todas las cosas que pidamos a Dios siempre sean confiando en su voluntad y que Él va a hacer su voluntad. No las cosas las vamos a pedir como nosotros queremos, porque muchas veces nosotros a veces no sabemos ni lo que le pedimos. A veces le pedimos y no es algo que va a ser para nuestro bien. Y su palabra lo dice en otro texto, dice: pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Y por esa razón muchas veces sentimos que Dios no nos contesta, aunque sí nos contesta con un no, ¿verdad? Porque al tiempo de que no nos da las cosas, sencillamente nos dijo no. Entonces, el Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne.
Y qué hermoso, hermanos, que tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios sin igual, que precisamente porque Él nos da muestra de su amor, nos da muestra de su poder, contestando nuestras oraciones, pues nos da la confianza y la seguridad plena de que podemos venir a Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, desde cualquier lugar que nos encontremos. Y Marcos 11, 23 y 24 también dice: por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se dan cuenta? Es necesario creer, pues, mientras pedimos a Dios lo que necesitamos, creyendo que Él nos va a responder, siempre que sea bajo, pues ahora sí que su voluntad, y nosotros también siendo conscientes de lo que le pedimos. Otro de los puntos que tenemos como para ver cómo obtener respuesta, dice que debemos asegurarnos de que su vida o nuestra vida esté rendida a la voluntad de Dios. Esté dispuesto a dejar todo lo que no esté en armonía con su voluntad. Entonces, nosotros debemos analizar nuestra vida, reflexionar en ella, meditar con oración y pedirle a Dios que nos ayude a ver, vamos a decir, dónde estamos fallando, nuestros defectos, o qué hay en nosotros, en nuestro corazón, dentro de nosotros, que esté impidiendo que nuestras oraciones lleguen hasta la santa y divina presencia de nuestro Dios. Porque puede ser, de repente tenemos alguna enemistad con alguien, sentimos algún resentimiento o tuvimos un día tal vez no del todo pues muy bien y nos sentimos incómodos, o algo pasó durante el día, y cuando venimos a orar al Señor sentimos todavía ese agravio, ese coraje o lo que podamos sentir. Y es muy importante apartar todo eso de nuestro corazón para poder venir a la presencia de Dios, vamos a decir, tranquilos, en paz, ¿verdad? En paz, porque también su santa palabra dice que si venimos a ofrecer ofrenda a nuestro Dios y ahí nos recordamos que tenemos algo contra alguien, debemos dejar ahí la ofrenda, ir con la persona indicada, ponernos en paz y después venir y ofrecer esa ofrenda a nuestro Dios. En este caso, pues es igual, tenemos que estar en paz con nosotros mismos y con nuestros semejantes para poder venir a la presencia de Dios y hablar, ahora sí que libremente, hablarle libremente por medio de la oración. Entonces, es lo que dice, que tenemos que estar en armonía pues con Él y dejar todo lo que pueda estorbarnos para tener una relación bonita, limpia con nuestro Dios. Entonces, nosotros hablando pues de que sea la voluntad de Dios y no la nuestra, en Mateo 26, 39 vemos el ejemplo cuando nuestro Señor Jesús oraba. Y dice Mateo 26, 39, dice: yendo un poco adelante, hablando de Jesús, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Imagínense, hermanos, si nuestro Salvador Jesucristo, siendo quien es, nuestro Dios, nuestro Salvador, un ser sin mancha y sin pecado, Él tuvo que venir a tomar nuestro lugar. Ustedes saben todo esto. Pero aquí vemos donde Él también se vio en un momento donde Él en su corazón decía: si fuera posible no pasar por esta situación, no tener que pasar por esto, ¿verdad? Él anhelaba no hacerlo si pudiera haberlo hecho de otra manera. Pues ¿cómo nos podemos sentir nosotros, ¿verdad? Siendo pecadores, siendo pues tan llenos de tantos errores, hermanos. No quisiéramos muchas veces dejar cosas, ¿verdad?, de nuestra vida, hábitos o qué sé yo, pero es importante dejar todo en las manos de nuestro Dios y con humildad reconocer si hay algo en nosotros y poder decirle a nuestro Dios en oración: Señor, no se haga la voluntad nuestra, sino la tuya. Así que el otro punto es llevarle a Dios todo lo que nos aflija o preocupe en alguna manera. Ustedes saben que en estos momentos, en este tiempo, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, peligrosos, muy peligrosos. Y en base a eso,
hay mucha gente, o ha sido mucha gente la que ha llegado al descanso. Muchos porque en su desesperación, en su estrés, en su ansiedad, prefieren quitarse la vida. ¿Y por qué pasa eso? Pues algunos porque andan lejos de Dios. Y otros, aunque conozcan la palabra de Dios, ¿saben qué es lo que está pasando, hermanos? Que no estamos al día con la palabra de Dios, que no nos damos el tiempo para escudriñar su sagrada escritura, porque si lo hiciéramos de esa manera, o estas personas que han llegado a ir a descansar, si hubieran venido a los pies del Señor, a dejar su angustia, a dejar lo que les preocupaba o lo que ellos sentían, yo estoy segura que nuestro Dios no los hubiera abandonado en su ansiedad, en sus nervios, en su preocupación, en lo que hubieran sentido, porque su palabra dice que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Él no lo deja ir como llegó a su presencia, cargado con problemas, con dificultades, con tantas cosas que nos agobian en esta vida y que nos preocupan, sí, cierto. Pero usted y yo, hermano, usted y yo, amigo, tenemos a quien recurrir. Tenemos a quien ir por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, a nuestro Señor Jesús. Y Él ya sabe que como hijos suyos, como seres humanos, pues no somos perfectos. Se lo dio a conocer a Pedro cuando le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Me ha pedido que le dé libertad de zarandearte. Pero le dijo: pero confía, Pedro, yo he orado por ti, he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿No son promesas maravillosas, hermanos, que podemos aferrarnos a ellas y que podemos recordar en momentos de sufrimiento, de lucha, de angustia, de prueba, que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él ha prometido y ha rogado desde antes a Dios el Padre para que nuestra fe, hermanos, no falte? Pero nosotros tenemos que fortalecer esa fe también. Nosotros tenemos que venir al estudio de su palabra para poder fortalecer esa fe. ¿O no dice la palabra de Dios que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios? Claro que sí. Entonces, esa es la clave, hermanos, de poder mantenernos fortalecidos, de poder mantenernos con la esperanza de sobresalir y de salir adelante en medio, pues principalmente de esta pandemia que estamos viviendo, pero también en medio de nuestras luchas, porque no es solo esto ahorita la pandemia, hermanos. Aparte de la pandemia hay conflictos en los hogares, hay problemas, los hijos contra los padres, las suegras contra las nueras, y es una lista grande, hermanos. Y que si no está faltando el trabajo, y que si no hay alguien enfermo, hay luchas, mis hermanos, ¿verdad? Hay desánimo. ¿Y cómo no va a haber desánimo? Si otra vez digo, estamos descuidando el alimento espiritual, el pan de vida que es nuestro Señor Jesús. ¿A quién enfocan las Sagradas Escrituras? A nuestro Señor Jesús. Usted va a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y ahí está, el centro siempre va a ser nuestro Señor Jesús. Entonces, si nosotros buscamos ese pan de vida por medio de su palabra, estamos alimentándonos pues de su conocimiento y estamos fortaleciendo nuestra fe de esa manera. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sí, mis hermanos, miren, es bien claro y es palpable lo que podemos ver si lo vemos con humildad y por fe. Si Él tiene cuidado de las aves del cielo, si Él tiene cuidado de los animalitos en la selva, en el bosque, si Él tiene cuidado de los animalitos en el mar, ¿no tendrá cuidado de nosotros, sus hijos, mis hermanos, por quien dio su vida, por quienes dio su vida? Entonces, con toda seguridad, vengamos a los pies de nuestro Señor Jesús y allí echemos sobre Jehová, nuestro Dios, nuestra carga, y Él nos sustentará. Porque su palabra dice, no dejará para siempre caído al justo. En esas promesas debemos confiar, mis hermanos, y estar seguros en Él. Y de esa manera podemos, yo pienso, estar más tranquilos y podemos de esa manera también apoyar al que esté un poquito más desanimado o más preocupado.
porque su palabra también dice que el que esté más fortalecido en la fe, ayude al débil en la fe. Lo exhorte, lo anime, estudie con él, ore por él y con él si es posible. Y yo sé que ahorita tal vez no es tan fácil porque como decimos, no podemos andar libremente en la calle, pero está el teléfono. Gracias a Dios que tenemos el teléfono y una llamada, ya bien sea para animarle, hablando con la persona, ya sea para orar por esa persona, ya sea por decirle, mire, nos estamos transmitiendo nuestros servicios por el internet, puede conectarse los miércoles, puede conectarse los sábados y de esa manera poder ayudar a las personas a que sigan alimentando su fe, sigan fortaleciendo su fe, sigan preparándose y juntos todos nosotros igual preparándonos porque las cosas, hermanos, que estamos viviendo, yo pienso que lejos de componerse, cada vez se van a ir empeorando más, porque yo a lo que yo veo y alcanzo a entender con la ayuda de Dios, esto es principio del fin. Y todos lo sabemos, los que vamos estudiando la palabra de Dios, lo sabemos. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Aferrarnos a nuestro Dios, agarrarnos de su mano por medio de la fe, estar como dice Él en su palabra, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y dice que separados de Él no podremos hacer nada. Tenemos que estar conectados con Él, tenemos que estar tomados de su mano para poder seguir nuestra lucha hasta llegar a la meta, que es cuando nuestro Señor Jesús venga y podamos ir con Él un día a la patria celestial. Otra de las formas, otro de los puntos que podemos ver para cómo obtener respuestas es, debemos incluir en nuestra adoración a Dios, pues la alabanza, pero ser agradecidos también, ¿verdad? Con acción de gracias en todas nuestras oraciones. Nosotros podemos estar en comunión con Dios las 24 horas del día, si podemos así decirlo, porque cuando estamos haciendo alguna actividad en nuestro hogar, hermanos, bien podemos, en un ejemplo que les voy a dar, si yo estoy lavando mis trastes, ¿verdad? Yo estoy lavando los trastes, pero allí en mi mente yo puedo estar conectada con mi Dios, yo puedo estar hablando con Él, ya sea a través de la oración o ya sea a través de una alabanza. Y reconociéndole a nuestro Creador, nuestro Dios, y analizando nuestra vida con oración y pidiendo a Él ayuda para hacer algún cambio en nuestra vida, si llegamos a comprender dónde estamos fallando, pues eso es lo que debemos de pedirle a nuestro Dios en las oraciones, que nos ayude a hacer esa reforma en nuestra vida espiritual, personal, que nos ayude a tener esa necesidad de ir a ayudar a otras personas por medio de su palabra, que le conozcan, porque así como Él nos alcanzó un día en las tinieblas que caminábamos, así anda mucha gente, hermanos, en oscuridad. Y Dios nos ha enviado, nos ha encomendado una tarea a usted y a mí para que vayamos a dar testimonio de aquel que es nuestro Salvador y que un día llegó a nuestra vida y nos iluminó con su luz, ¿verdad? Que no nos dejó en tinieblas. Dice Filipenses 1:4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y si ustedes se acuerdan, Pablo fue una persona que él sufrió muchísimo, pero aún en medio del sufrimiento y de sus experiencias, de sus luchas, él no se olvidaba de orar por quienes él conocía en su tiempo, ¿verdad? Pero decía que lo hacía también con gozo, con alegría, porque él decía que para él el vivir el evangelio o su vida era vivir, ¿verdad? Porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él sabía que el vivir el evangelio a plenitud, compartiéndolo y todo, él sabía que esa era su tarea, que ese era lo que él debía hacer por su Señor, por su Creador, y sabía que al tiempo de ir a descansar, pues ahí él terminaba su tarea y ya solo iba a esperar, ¿verdad?, el regreso de nuestro Señor Jesús. Así que nosotros, hermanos, pues tenemos ejemplo en la palabra de Dios, muchos testimonios de todas las personas que en el tiempo de nuestro Señor Jesús o desde antes han pasado por luchas también, han pasado por momentos difíciles donde han tenido que venir a suplicar a Dios en oración por cualquiera que fuera su necesidad. Y podemos ir a varios ejemplos. Daniel, por ejemplo, él oraba 3 veces al día. Ana, en su necesidad, en su situación, ella fue y rogaba a Dios porque la bendijera con un hijo, que todos conocemos que Dios contestó también su oración.
¿verdad? Y así muchos personajes bíblicos que venían a los pies del Señor en oración. No hay uno que diga que Dios no le contestó o que no le dio lo que pidió, ¿verdad? De esa misma manera nosotros también podemos estar seguros porque tenemos la misma oportunidad, tenemos la misma, nuestro Dios es el mismo, hermanos. Nuestro Dios es el Dios grande, es el Dios de poder, es el Dios verdadero y que Él está siempre pendiente por las necesidades de sus hijos. Así que debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Colosenses 3:15 dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, hermanos, miren, que nosotros debemos de tener la palabra en abundancia. Quiere decir que debemos estudiar todos los días, mis hermanos. La palabra de Dios debemos estudiarla todos los días, porque otra vez digo, es el pan de vida, es el alimento a nuestro espíritu. Y dice que también pues debemos de entonar cantos de agradecimiento, por agradecimiento, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no está agradecido con Dios por todo lo que le ha dado, por todo lo que ha hecho en sus vidas? Me viene a la mente ahorita el caso de la suegra de Pedro, que dice que estaba enferma y cuando Jesús llegó allí, la sanó. La sanó. ¿Y qué fue la reacción de ella cuando se vio sana? En agradecimiento a haber sido sanada. Dice que se levantó y empezó a servirle al Señor, a atenderlos. Nosotros, ¿qué hacemos, mis hermanos? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿Somos agradecidos con Él? En lo personal, mis hermanos, yo vivo tan agradecida con mi Dios por todo lo que Él ha hecho por mí y por mi familia, que yo solo anhelo servirle. Yo solo anhelo ser instrumento en sus manos, esa vasija útil que Él pueda preparar y manejar como Él vea que es mejor. Yo, mis hermanos, con humildad digo, no tengo la preparación que quisiera haber tenido, pero en lo poco que pueda, pero en lo que Él me prepare, en lo que Él me guíe, me instruya por medio de su Espíritu Santo, yo digo, Señor, cada día, cada momento, cada mañana, cada tarde, cada noche, mi oración al Señor es, Señor, yo quiero ser esa vasija útil en sus manos. Señor, yo quiero ser ese instrumento en sus manos. Lléveme a esa persona que tiene tanta necesidad de conocerle. Y es mi ruego y es mi oración cada momento, hermanos, porque yo, ¿cómo puedo quedarme callada de todo lo que mi Dios ha hecho por mí cuando puede hacer igual también por otras personas? El versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Así que, hermanitos, yo le pido mucho a Dios que ponga en nuestros corazones el deseo y el anhelo de servirle, que ponga en nuestros corazones la necesidad de buscarle fervientemente cada instante, ahora más que nunca, porque entre más cerca está la venida de nuestro Señor Jesús, más vamos a necesitar estar tomados de su mano, tener una fe viva, hermanos. Y la palabra de Dios dice claramente que en estos tiempos el Señor requiere de hijos suyos que le adoren en espíritu y en verdad. El propósito de la oración entonces es conducirnos a la unidad con la mente de Dios y a la comunión más íntima con Él. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, así como cuando estamos a la mesa con nuestras familias, tan íntimamente, tan cerquita, tan juntitos todos, conviviendo y estando ahí, de esa manera nuestro Dios quisiera Él ver, y Él nos llama y nos invita a tener esa relación con Él íntima,
a morar con Él siempre, a caminar con Él en todo momento, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, estar en comunión con Él, porque de esa manera estaremos entonces conociéndole más de cerca, conociendo su voluntad, sus propósitos, y de esa manera Él mismo nos fortalece para poder cumplir con esto que Él nos ha encomendado. Entonces, aquí estamos viendo el propósito de la oración, que es analizar por medio de estos versículos lo que es el amor que excede a todo conocimiento. También, hermanos, Dios nos está invitando a encontrar un lugar para orar. Cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí en la tierra, vemos muchos de los versículos que dicen que Él se apartaba a orar en el Monte de los Olivos, por allá en las playas, en la madrugada, o en el momento que Él veía la oportunidad de estar solo, Él oraba. Él oraba tranquilo, Él oraba y pedía a Dios el Padre la fortaleza. Y cuando Él oraba en voz alta también. Y es bueno pues que oremos en voz alta cuando estamos solos. ¿Por qué? Porque de esa manera sentimos como que, como si estuviera un amigo al lado nuestro y estamos hablando con Él. Entonces Él nos da esa libertad de hablarle donde sea y en voz alta o en secreto, pero es bueno también hablarle en voz alta. Marcos 1:35 dice que muchas veces buscaron a Jesús en medio de la muchedumbre. Muchas veces lo buscaron y lo encontraban a solas orando, ¿verdad? Y entonces dice Jeremías 29:13 que cuando busquemos a Dios de todo corazón, entonces lo vamos a encontrar. Porque dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando de veras hay esa necesidad de nuestro corazón, hermano, cuando de veras queremos estar con nuestro Señor y le buscamos de corazón, entonces es cuando le vamos a encontrar, porque lo buscamos con esa sed, con esa hambre espiritual. Entonces, el otro punto dice que debemos aprender a orar, lo que les comentaba, en voz alta, cuando solo Dios le oye. Y aquí la cita está en Mateo 26:39, que dice, Jesús oraba en voz alta, y Lucas 11:1 dice, Jesús estaba orando y cuando terminó, sus discípulos le pidieron que los enseñara a orar. Yo me imagino, hermanos, que si Él no hubiera estado orando en voz alta, o cómo estaba Él orando, de qué manera tan especial lo hacía, que sus discípulos despertó en ellos ese deseo de que Él les enseñara cómo orar, cómo acercarse a Dios el Padre, cómo dirigirse a Él. Y hermanos, sabemos que en el libro de San Mateo Él nos invita y Él dice que cuando oremos, ¿verdad?, que vayamos a nuestra recámara y que ahí, cerrada la puerta, oremos en secreto, y que nuestro Padre Celestial que nos oye en secreto nos recompensará en público. Pero también vemos que, como decimos, si oramos en voz alta, cuando estamos solitos con Él, pues también bien podemos hacerlo. Y hermanos, una de las cosas que sería bueno hacer es registrar las respuestas de Dios y recontar las bendiciones. ¿Cuántas veces o cuántas oraciones usted ha visto que Dios le ha contestado? Dice que si hacemos memoria de las maravillas que Dios ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca, dice que no debemos olvidarnos de las oraciones contestadas, pues ellas nos ayudarán a seguir confiando en nuestro Dios. Y es cierto, hermanos, solamente que nosotros nos olvidemos de todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, tal vez digamos, o nos podamos olvidar fácilmente de Él. Pero yo creo que si recordamos cuánto ha hecho Él por nosotros, eso nos da más fortaleza, eso nos va a llevar a confiar más en Él, eso nos va a seguir dando fuerzas para decir que tenemos un Dios verdadero, un Dios
que podemos confiar plenamente en Él y que podemos venir a Él con toda libertad, porque sabemos que si nos contestó en el pasado, nos contestará hoy y nos contestará lo que querramos saber y conocer. Quiero compartir con ustedes esta pequeña lectura de aquí del libro de Mensajes para los Jóvenes. Y dice que toda oración sincera es contestada. Dice que podemos comulgar con Dios en nuestros corazones, podemos andar en compañerismo con Cristo. Mientras atendemos nuestro trabajo diario, podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que lo oiga oído humano alguno. Pero aquella palabra no puede perderse en el silencio. Si puede caer en el olvido, ni puede caer en el olvido. Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, por encima del ruido de la maquinaria. Es a Dios a quien hablamos y Él oye nuestra oración. Pedid pues, pedid y recibiréis. ¿Y qué es lo que habremos de pedir, mis hermanos? Miren, pedid humildad, pedid sabiduría, pedid valor, pedid aumento de fe. Cada oración sincera recibirá contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como decides o cuando la esperas, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo esperas, pero siempre para nuestro bien. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso que nuestro Dios no nos deja solos. Y una cosa que me gusta mucho es esto. Como les decía hace un momento, si vamos por la calle y hay mucho ruido, nuestro Dios siempre tiene su oído atento para los que lo buscan. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche y que hagamos de nuestro Señor siempre la compañía nuestra. Que de verdad al despertar sea nuestro primer pensamiento y que enseguida vayamos a alimentarnos con el pan de vida que es su santa palabra, porque de esa manera, hermanos, estaremos conectados a la vid, que es nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga.